La gran mayoría de las personas con insomnio presentan dificultad para dormir por cuestiones de hábitos. Y esto pues es una buena y mala noticia. La buena pues es que no hay que tomar fármacos, no hay que hacer estudios de sueño. La mala es que depende de nosotros nuestra recuperación y eso a la gente a veces no le gusta. Prefiere que les demos una pastilla mágica para dormir, ¿no? Entonces, pero el insomnio es un problema multifactorial. Las personas pueden empezar a dormir mal por muchos factores. Por ejemplo, algún cambio importante en su vida, algún problema, una enfermedad, inclusive algo positivo, ¿no? La boda, la luna de miel, etcétera, ¿no? Que genera un cambio y empezamos a dormir mal. Lo siguiente es que vamos a comenzar a tener conductas que lejos de ayudar a que duerma bien, van a hacer más largo el problema de sueño en el tiempo, ¿no? Lo van a generar más crónico, van a hacer que este problema se extienda. Por ejemplo, permanecer mucho tiempo en la cama, ¿no? Los pacientes con insomnio es muy fácil que digan, me voy a acostar a las 8 de la noche para tener más oportunidad para dormir. No importa que no tenga sueño, no importa que no me duerma, ¿no? Me voy a acostar muy temprano para tener mucha más oportunidad de dormir, ¿no? Y esta mala práctica pues va a contribuir, como decía, a prolongar el problema, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente se acuesta, se empieza a forzar a dormir, no lo logra, empieza a tener una activación física y cognitiva, es decir, cognitiva es empezamos a pensar en todo lo que no hice, lo que tengo que hacer, los problemas que tengo, los problemas que se me van a generar por no dormir esa noche, y física, empiezo a sudar, mi corazón se acelera, mi respiración se acelera, y entonces el paciente, lejos de poderse dormir, pues toda esta hiperactivación cognitiva y física, que también tiene que ver con el cortisol que mencionaban hace rato, pues va a hacer que el paciente no duerma. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues trabajar con esos pensamientos y esas emociones que están asociadas con el mal dormir del paciente. Pero pues hay que hacerlo obviamente de la mano del paciente. El paciente tiene que comprometer mucho a cambiar sus hábitos, todos los hábitos relacionados con el mal dormir, que al rato mencionaremos algunas recomendaciones muy puntuales, y tenemos que iniciar con un tratamiento cognitivo-conductual para trabajar las emociones del paciente, es decir, cómo se siente por no dormir adecuadamente, y los pensamientos, ¿no? Porque finalmente estas emociones se van a generar por un pensamiento. Si el paciente empieza a pensar que no va a dormir y que mañana me va a ir muy mal en el trabajo y que me van a correr y que, ¿no? Y empezamos a hacer la escalera de pensamientos catastróficos, por supuesto que se van a estresar. Yo ya me estresé de solo pensarlo, ¿no? Y por supuesto que no van a dormir en la noche, ¿no? Entonces tenemos que trabajar con nuestro paciente. El tratamiento de primera elección para un insomnio primario no es farmacológico, es un tratamiento cognitivo-conductual. Sin embargo, sí nos podemos apoyar en algunos casos con un inductor de sueño, pero hay que considerar que tiene que ser por un tiempo muy corto, con la menor dosis que tengamos efecto, y que le tenemos que dar otra cosa al paciente, porque en el momento en que le quitemos el fármaco, si no hemos hecho otra cosa, pues va a reincidir en el insomnio, ¿no? Entonces, es una de las quejas principales en nuestro país. El segundo, pues, es la somnolencia excesiva diurna, es decir, tener mucho sueño durante el día, independientemente de las horas que dormimos en la noche, y esta se correlaciona principalmente con problemas respiratorios durante el sueño y con algunas otras hipersomnias que seguramente alguien querrá comentar también. Sí, es muy importante acercarse a un especialista de sueño cuando tenemos sospecha, y auditorio, de que la cantidad o la calidad de sueño no es la adecuada. Porque lo primero que tenemos que hacer es clasificar, confirmar que se tiene o no se tiene un trastorno del sueño y clasificar. Ya se hablaron de algunas de las organizaciones, uno de los organismos que pretenden clasificarlo, pero no son muy diferentes uno del otro y establecen que los trastornos del sueño pueden ser insomnio. Ya se habló de una de las más importantes, que es el insomnio, la apnea obstructiva, los trastornos respiratorios, como una insomnia intrínseca del sueño es otra de ellas, pero la que Joali menciona ahora, de situaciones que producen somnolencia excesiva diurna, o sed no de tomar líquidos o otras cosas, sino de esta hipersomnia diurna, que puede ser simplemente el producto del pobre descanso, del ronquido, de la apnea, de que no estamos acostumbrados a dormir bien, etc. O hay enfermedades que de manera directa impactan en la cantidad de sueño durante el día que necesitamos estar tratando de cubrir, y estos se expresan como un cansancio extremo. Ojo, esto no es
debilidad muscular, esto no es fatiga, esto es somnolencia o una capacidad incrementada de quedarse dormido en situaciones inapropiadas. Y la narcolepsia, diría yo que es uno de los modelos más interesantes de las enfermedades que se asocian a esta somnolencia excesiva diurna, y corresponde a una enfermedad que tiene una penetrancia genética importante, es decir, se puede heredar en familias donde existe la narcolepsia. Es más frecuente tener narcolepsia en ¿Narcolepsia es? La narcolepsia es esta enfermedad que produce mucho sueño, pero que se acompaña de algunos otros elementos más allá de la hipersomnia, que tienen que ver, por ejemplo, con la cataplexia. Una emoción fuerte, una risa, una carcajada, un susto, hace que súbitamente se pierda el tono muscular y el paciente cae de bruces sin poder meter las manos. Es peligroso, por supuesto, tener estos episodios, pero algunas otras cosas que seguramente van a reconocer en el auditorio. Frecuentemente en la narcolepsia hay también parálisis de sueño. La parálisis de sueño se conoce coloquialmente como que se le sube el muerto a uno. Y es una disociación entre los mecanismos que garantizan la conciencia, es decir, que nos hacen despertar, pero en donde todavía no se recupera el tono muscular. Curiosamente se mantienen algunas funciones muy importantes como la respiración, la circulación y los movimientos oculares, pero quien tiene una parálisis de sueño, a quien se le sube el muerto, no es capaz de moverse. Entonces está tendido en la cama, con los ojos abiertos, sin poder moverse voluntariamente, y dicen, doctor, ¿me van a llevar o ya me morí? Y si esto le sumamos uno de los segundos elementos que definen a la narcolepsia, que son las alucinaciones hipnagógicas, esto quiere decir alucinaciones o representaciones mentales de imágenes o de situaciones irreales. Entonces, a medida que no nos podemos mover, vemos que hay un espectro enfrente de nosotros o algo, entonces se convierten en situaciones verdaderamente muy estresantes. Y por último, en narcolepsia es frecuente también tener ataques de sueño, que son episodios incontrolables en donde quien la padece se queda dormido en cualquier situación. Puede ser ahorita platicando contigo, o en el restaurante, o en el baño, o en el transporte, y son estos ataques incontrolables en donde no solamente la persona se queda dormida de manera súbita, sino que tiende a transitar rápidamente de la vigilia a este periodo de sueño de movimientos oculares rápidos. Entonces no solamente es un sueño súbito, sino es un sueño muy profundo, en donde incluso te suceden ensoñaciones. Y muchas veces cuando un adolescente le dice a la mamá, oye, se me subió el muerto y estoy viendo cosas raras, y sáquese de aquí, niño malcriado, y póngase a hacer su tarea, que además lo que el niño está tratando de decir es que no puede hacer la tarea porque tiene una somnolencia que no le permite concentrarse y hacer todo eso. Entonces necesitamos tener conciencia de todas estas patologías propias del dormir para que una vez que las identifiquemos podamos atacarlas y podamos corregir. Esta sería otra de las disomnias. Platicamos ya un poquito de la apnea, pero tal vez sería bueno puntualizar algunos de los aspectos más importantes de ello. Claro, la apnea obstructiva del sueño es un fenómeno en donde durante el sueño los pacientes que la padecen, que muchas veces está asociado a sobrepeso, pero muchas veces no, y hay que tomarlo en cuenta porque hay población delgada que puede tener apnea del sueño, en donde hay una obstrucción parcial del flujo respiratorio que pasa de la nariz y la boca hacia la nasofaringe, y por un fenómeno de presión negativa se obstruye la vía respiratoria. Y esto se va a expresar en el paciente como pausas respiratorias en el ciclo respiratorio durante la noche. Normalmente ocurre en las etapas del sueño ligero, etapas N1 y N2, y esto puede repetirse en el sueño de ondas lentas, pero como el fenómeno se caracteriza por una disminución en la concentración de oxígeno circulatorio, porque no estamos ventilando adecuadamente bien, y a un incremento del CO2, porque estamos evitando el ciclo respiratorio para eliminar el CO2, estos son dos marcadores importantes que activan el cerebro y que nos tienen que obligar a despertarnos. Y así, la queja del paciente es que, y de la familia del paciente, la pareja principalmente, es que, doctor, se estaba ahogando y de repente se despierta con la necesidad de jalar aire y eso me asustó mucho, ¿no? Si esto se repite constantemente, puede generar varios fenómenos, entre ellos un incremento del gasto cardíaco. Es decir, el corazón
cuerpo trabaja más porque tiene que llevar más oxígeno requiriente hacia los diferentes órganos. Esto hace que los riñones puedan generar más orina porque se filtra más sangre a través de los riñones, y entonces los pacientes también en muchas ocasiones nos refieren que tienen que despertarse para ir al baño. O en los niños pequeños, porque también la apnea hipopnea de sueño es un fenómeno muy recurrente en la infancia, es que haya enuresis, es decir, que los niños en la noche se puedan orinar, ¿no? Y entonces pensamos los papás comúnmente que está siendo un niño que malcriado, que no está portándose bien, cuando en realidad puede tener este fenómeno. Y es muy frecuente porque en la infancia las adenoides pueden inflamarse muy frecuentemente, las amígdalas se pueden infectar, y esto obstruye la vía respiratoria más profundamente y genera infección. ¿Qué puede ocurrir si esto no se detecta, no se atiende? Como ya se había comentado hace rato, incrementa la frecuencia de las enfermedades cardiorrespiratorias. Podemos tener un incremento de infartos al miocardio, infartos cerebrales, pero lo más importante que debemos detectar es que la ruptura del sueño continuo, porque nos tenemos que despertar, va a generar, entre otras cosas, un deterioro cognitivo. Los pacientes con apnea del sueño suelen tener problemas cognitivos por eso. Falta en la atención, falta en la memoria, alteraciones cognitivas que si no se tratan van a derivar posteriormente a otro grupo importante de enfermedades que son las enfermedades neurodegenerativas. Por eso, una historia clínica de sueño debe contemplar los aspectos respiratorios para detectar clínicamente el caso y en todo caso poderle aplicar al paciente una prueba que es el estudio del sueño, el estudio polisomnográfico. Qué interesante todo esto. La verdad es que esta ha sido una sesión de mucho aprendizaje, pero sobre todo de identificar la necesidad de que tenemos, la obligación ahora que tenemos de transmitir todo esto, la importancia del sueño y del bien dormir, que intuitivamente decimos es que no dormí bien y entonces me había afectado en todo el día. Pero no, al menos yo no estaba consciente de tantas cosas que se relacionan con todo esto. Y bueno, como siempre, pues se nos fue el tiempo. Pero yo no quisiera dejar de tocar cuáles son las principales enfermedades o los principales motivos de consulta que tienen ustedes por sueño. Segundo, un poco veía antes de venir para acá, siempre procuro enterarme algo del tema, y hay algo que me llamó mucho la atención, el coaching de sueño. Hay ahora gente que se dedica, y sobre todo que se dedica a enseñar a los padres cómo hacerle buenos hábitos a los niños para dormir. Que tienen hasta un semáforo, entonces la luz se pone roja y el niño a las 7 de la noche y va a dormir. Pero vas generando, de acuerdo a lo que te ibas generando, una conducta que, si bien es cierto, algún día se puede ir después de las 7 de la noche o lo van ajustando de acuerdo a la edad y a los ritmos, vas generando una necesidad y una conducta de dormir tus 8 horas, tus 9 horas, ¿sí? Y parte de la bibliografía decía, bueno, en el momento de ver el desempeño cotidiano de estos niños con otros que no reciben este tipo de educación sobre sueño, los primeros tienen grandes ventajas sobre los demás. En desarrollo, en movilidad, obviamente en reflejos, hasta en estatura. Hasta en estatura. Entonces, vamos, todo ya no. Voy a tratar de responder la primera pregunta que nos estás haciendo y a lo mejor Joanny nos puede ayudar a responder esta segunda, que es bien completa, que tiene que ver con el coaching, con algunas recomendaciones que se les puede hacer a las personas y a sus padres para mejorar los patrones del dormir. La pregunta era, bueno, como especialistas en sueño, como somnólogos, ¿cuáles son las principales causas de atención en su consulta? Yo pondría que son esencialmente
el 90% corresponden a dos patologías, al insomnio y a la apnea obstructiva de sueño, y el 10% corresponden a otras patologías que pueden ser parasomnias, trastornos del ciclo circadiano, trastornos del dormir relacionados a enfermedades médicas, etc. Y de este 90% lo tenemos que invertir un poquito entre hombres y mujeres, al menos como hasta los 60 años. En los hombres es más frecuente la apnea obstructiva de sueño, seguida del insomnio, y esta inversión se invierte siendo más frecuente el insomnio en las mujeres, que más o menos se iguala en esta edad que estamos platicando. Entonces, solamente con estas dos patologías tenemos suficiente para entretenernos, digamos, en una consulta de sueño, pero creo que es muy importante ponerlo sobre la mesa porque esto refleja cuáles son las patologías más prevalentes del dormir que afectan a nuestra sociedad. Y si ponemos atención en estas primeras dos condiciones, que interesantemente no es que sean las más sencillas de resolver, pero que tienen manera de tratarse, tienen manera de resolverse. La primera, por ejemplo, la apnea obstructiva con algunos cambios en el peso corporal, hacer ejercicio, también algunos hábitos, intentar perder peso, por supuesto, pero dispositivos, por ejemplo, de presión positiva que se utilizan durante la noche, un pequeño ventilador o compresor que ayuda a que la vía aérea no se colapse, como Oscar platicaba, el mecanismo fisiopatológico de la apnea obstructiva, podemos controlarlas, podemos tratarlas, y resolver un trastorno de sueño tiene implicaciones verdaderamente muy dramáticas en el funcionamiento del individuo, no solamente durante la noche, sino también durante el día. Confusiones y confusiones.